La semana pasada estuvimos tocando un tema que era yo un santo y tomamos algunos ejemplos, recuerdan ustedes, de la iglesia ahí en 1 Corintios, cómo esta iglesia era tan pecadora, con todos los pecados que cargaba a sus espaldas, y el apóstol Pablo llegó a decirles, son santos y llamados a la santificación. Bueno, es una realidad que debemos de cada día nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, luchar contra nuestro pecado, luchar contra nuestra vieja naturaleza y en lo posible todos los días enfrentarnos a ella, enfrentarnos al mundo, a nuestra carne, para poder así vivir vidas gratas. Y aún así el Señor nos dice que somos santos, apartados para Él, apartados para su gloria. Fíjese que hoy día, queridos hermanos, es muy ofensivo y el tema que lleva hoy día, usted lo tiene en sus apuntes, la semana pasada era yo un santo, hoy día es yo un pecador. ¿Soy un pecador? Y esa es una pregunta que hoy día, ¿cierto?, vamos a tratar de responder por la gracia del Señor. Es una pregunta que debemos de hacer hoy día, es decir, ¿es hoy ofensivo decirle a alguien que es un pecador? Reitero la pregunta, ¿es hoy ofensivo decirle a alguien que es un pecador? Y así, es ofensivo. Y ese, queridos hermanos, que sea ofensivo puede entonces ser uno de los grandes problemas que las personas no podemos alcanzarlos con el Evangelio de salvación. Porque si se ofenden al que uno les diga que son pecadores, entonces no hay forma de invadirlos con la palabra de Dios, que reconozcan que son seres caídos y que necesitan del perdón de Dios. Es imposible. Porque hoy día les ofende este término tan drástico, tan fuerte, tan profundo, decirle a una persona, tú eres un pecador. Y si eres un pecador, entonces necesitas arreglar cuentas con Dios. Necesitas entregar tu alma a Dios, necesitas pedirle perdón a Dios, necesitas arrepentirte de todos tus pecados y como cantábamos, y la sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Creemos en un Dios trino, creemos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes. Creemos que el Espíritu Santo solo una vez y para siempre nos bautiza y que somos parte integral entonces de su familia. ¿Cómo no entonces no debemos de darle gracias al Señor? Por eso, tenemos las Sagradas Escrituras en el cual nos hacen bien leerlas cada día. Pero hoy día tenemos un problema. Cuando extendemos el Evangelio, le decimos a una persona, usted es pecador, porque no hay otra forma de poder acercar a ese hombre a un Dios santo, haciéndole reconocer que es un pecador, y es un pecador perdido y que necesita de Dios. Necesita. Recuerden la historia de Jesús y Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Jesús se acerca a Nicodemo de noche, un gran maestro, le dice, Rabino, sabemos que has venido de parte de Dios y que estas cosas que tú haces nadie más las haría si no hubiese venido desde el cielo. Y eso, queridos hermanos, permítame detenerme un poco, esto es lo que busca la gente para Semana Santa, congraciarse con Dios. Se quiere congraciar con Dios. Lo mismo que hizo Nicodemo. Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Lo estaba elogiando al Señor. ¿Qué le dice el Señor? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, no me interesan tus halagos. Nicodemo, lo importante es que nazcas de nuevo, que nazcas desde arriba, desde los cielos, porque este nacimiento no es producido ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad humana. Es del cielo. Entonces hoy día, queridos, los que se quieren acercar a Dios, lo más probable es que quieran hacerlo como este hombre, Nicodemo, que era un cadáver andante, hasta que el Señor le dio vida para que creyese en él. Entonces ese es el grave problema. Por eso entonces que el Señor le dijo en forma inmediata a este hombre perdido, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Señor. Y no lo entendió. Hoy día, gracias al Señor, lo entendemos. Fíjese que el famoso psiquiatra
Karl Menninger también notó esto allá por los años 79. ¿Y sabe lo que dijo? Lo siguiente: la misma palabra pecado fue una vez una palabra fuerte, una palabra ominosa y seria. Y continúa este psiquiatra y dice lo siguiente: casi ha desaparecido. La palabra, y junto con esa noción, ¿qué es lo que significaba? Hoy día ha desaparecido. Hoy día ya no hablamos de pecado. Hoy día hablamos de otras cosas, queridos. Yo recuerdo que cuando era pequeño, cuando ya llegaba la Semana Santa, tal vez los que tienen algo de mi edad o un poco más avanzado tal vez, recordará que para la Semana Santa se cerraban todos los negocios y los canales de televisión solamente transmitían cosas religiosas, nada más. Ni un alma en la calle, nada. Hoy día eso no es así. La gente no quiere que le digamos que son pecadores. Y que no tan solo eso, sino que son pecadores perdidos. Y no tan solo eso, sino que a ellos les incomoda que le digamos que en Jesucristo hay perdón de pecados. Esta palabra ya se ha perdido. Fíjese que le podemos decir, y es muy diferente decirle a una persona que siempre ha vivido honradamente, decirle: ¿sabe, señor, usted es un ladrón? Esa persona se va a ofender y va a decir: yo no he robado, no necesito robar. Que le digamos a esa persona ladrona, se va a ofender claramente. Y que de seguro no es su costumbre estar robando. Pero si les decimos pecador a esa misma persona, de seguro que saldrá muy ofensivo. Le podemos decir ladrón y él: ¿cómo me dice usted eso a mí? Y lo más probable es que tenga problemas si es más grande que yo. Lo más probable. Pero si le digo que es pecador, imagínense. De seguro saldrá muy ofendido. Escuche lo siguiente, queridos. En el año 2001, el investigador del Nuevo Testamento, Carson, comentó que el aspecto más frustrante de hacer evangelismo en las universidades era el hecho de que los estudiantes generalmente no tienen idea del pecado. No tienen ni idea de pecado. Pero llega a una conclusión, Carson, y dice lo siguiente: saben cómo pecar lo suficientemente bien. Increíble. Pero no tienen idea de lo que constituye pecado. Le repito, que es muy frustrante hacer evangelismo en las universidades, porque los estudiantes generalmente no tienen idea del concepto de qué es lo que es pecado. Y eso es grave, aún en la vida de los creyentes. Si no consideramos que pecado atenta contra la soberanía, atenta contra los estatutos de Dios, atenta contra la comunión, entonces estamos viviendo en otro mundo, queridos. Pecados respetables, eso es lo que estamos estudiando. ¿Tenemos pecados respetables en nuestro corazón, en lo más profundo? Entonces los jóvenes saben cómo pecar lo suficientemente bien, saben cómo hacerlo. Pero si uno les dice a ellos: tú eres un pecador joven, nunca más nos van a escuchar. Punto número 1, ustedes están ahí con sus apuntes. Yo lo titulé de esta manera ahí, ¿no? Si es que no tienen sus apuntes, lo pueden pedir a los hermanos si es que hay. Así que pueden ahí, si quieren levantar su mano, algún hermano yo creo que les va a pasar ahí sus apuntes sin ningún problema. El punto número 1, mire el título que le puse, interesante: entre más suave, menos ofensivo. No hablemos de pecado en el púlpito, porque los hermanos se van a ofender y se van a ir de la iglesia. Entre más suave sea el Evangelio, queridos, no tan solo el Evangelio sirve para salvar las almas del infierno, sino que también el Evangelio, después que nos ha salvado, es una conducta de vida para cada uno de nosotros.
¿Cómo entonces vivimos el Evangelio nosotros, cada uno de nosotros, imitando al Señor Jesucristo? Quiero darle algunos ejemplos. Usted tal vez ya sabe. ¿Jesús oraba? Sí, oraba. Y se levantaba muy temprano, iba a orar con el Padre. ¿Jesús era obediente? Era obediente y hasta lo sumo, entregando su propia vida por nosotros. ¿Jesús tenía compasión por las ovejas perdidas? Sí, tenía compasión por las ovejas perdidas. Eso es vivir el Evangelio. Eso es contemplar el Evangelio. Ya el Evangelio, una vez salvado, no me sirve para salvarme, me sirve para llevar una conducta de vida agradable delante del Señor. Entonces hoy día, si minimizamos este tema del pecado, si no es tanto, pastor, otra vez va a predicar del pecado, déjenos descansar un ratito. Querido, el pecado nos va a acompañar hasta que muramos o hasta que nuestro cuerpo sea transformado. Hasta ahí nos va a acompañar. El tema, ¿qué hacemos en esa carrera desde que conocimos al Señor hasta que Él nos venga a buscar o hasta que nos lleve a su presencia? ¿Qué hacemos? ¿Serle grato al Señor, agradable al Señor en todo? Entre más suave, menos ofensivo. No comparto esa idea. Y no sé por qué puse ese título, pero está ahí. Increíble, entre más suave. Dios siempre, desde la eternidad, ha sido enfático al referirse al pecado como un medio de separación o un medio de muerte espiritual del ser humano. Recuerda ahí en Génesis capítulo 3, si retrocedemos, ¿qué le dijo el Señor? El día en que comiereis de este fruto, ¿qué? Moriréis, ciertamente moriréis. De cierto no cayeron desplomados, pero se perdió algo en el cual Dios había hecho un plan para con ellos. ¿Qué plan? Que estas dos criaturas pudieran adorar a Dios por la eternidad, sin pecado, sin nada. De hecho, queridos hermanos, recuerdo algo. Esto lo saqué de un escritor. Este escritor dice que, de hecho, de los 66 libros de la Biblia, que tienen 1189 capítulos, solo 2 libros y 4 capítulos no mencionan el pecado. ¿Se lo repito? De los 66 libros de la Biblia, solo 4 capítulos de los 1189 no hablan de pecado. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. El principio y el fin. Desde Génesis 3 en adelante hasta Apocalipsis capítulo 20 es el desastre de la obediencia, de la desobediencia de los hombres con Dios. Un buen dato, ¿no? Y cómo a partir de Génesis 3 Dios comienza a hilar y a perseguir, permítame este concepto, a perseguir al hombre para que se vuelva a Él. Le ha provisto de todas las cosas para que vuelva a Él. Hoy, hermanos, eso es lo que pasa hoy día. Hoy se ha suavizado y cambiado este concepto de pecado. ¿Y sabe de lo que se habla hoy día? Se habla que el pecado, no es pecado, es un error. Aún más, ellos dicen son acciones incorrectas. Mire cómo van cambiando los conceptos. Y aún más llegamos a denigrar más esta palabra, en el fondo, o a minimizarla más. Y dice, hice algo inapropiado. Imagínense, cambiamos la palabra pecado, que para algunos le retiñe los oídos y ofende lo más profundo de su ego, y lo cambiamos por la palabra, no, pastor, cometí un error. Cometí un error. Pastor, si no es tan grave, son acciones incorrectas. Y ya si somos más intelectuales, podemos decir, hicimos algo inapropiado. Mire cómo vamos cambiando. Y muchas iglesias, queridos hermanos, desde muchos púlpitos han caído en estos temas, de no confrontarnos con las Escrituras y decir que las Escrituras hablan en nuestra vida cuando estamos pecando y que debemos de solucionar este tema. Y algo más, fíjese, incluso hoy, en muchas ocasiones, podemos los pastores o los hermanos confrontar a los hermanos que están pecando y se ofenden los hermanos.
Pastor, usted me habla de pecado a mí. En cierta ocasión recibí un matrimonio en mi oficina, hace muchos años atrás. Eran de otra congregación que venían y el hermano había engañado a su esposa. Y teníamos todas las pruebas con su esposa, todo. Su esposa me trajo todos los antecedentes. Cuando yo confronté a su esposo en mi oficina, cuando yo le dije a él, ¿sabe que usted está pecando delante de Dios porque usted cometió pecado delante de Dios al engañar a su esposa? Se paró el hombre con sus manos en mi oficina así y me dice, usted me va a hablar a mí de pecado, me está ofendiendo porque me está juzgando. Dije, ¿en qué mundo vivimos? Queridos, mire lo que dice el escritor Jerry Bridges, comenta lo siguiente. He visto lo que estamos hablando, que eso sucede en muchas iglesias y organizaciones cristianas. Vemos, dice este hombre, el pecado tan fácilmente en la conducta moral, en la conducta inmoral o no ética de las personas en la sociedad en general, pero a menudo no lo vemos en lo que llamamos los pecados aceptables de los santos. Esos pecados respetables de los que estamos hablando, se los podemos decir a otras personas. ¿Y sabe lo que podemos decir? Llegamos a pensar que los pecadores son ellos y no yo. Cuando me cierro completamente, terminamos viviendo esta en negación de decirle, ustedes son los pecadores, yo no soy pecador. No somos pecadores, ellos son pecadores. Quiero invitarlo al libro de Lucas, capítulo 18, porque ahí vamos a ver cómo dos hombres se van a enfrentar a Dios, cómo dos hombres van a hacer una oración a Dios. Pero cuán distantes están estos hombres, el uno del otro, que los vamos a contemplar. No sé si en sus apuntes, si no está ahí, usted lo puede anotar. Los versículos 10, el capítulo 18, versículo 10 al versículo 14. Los versículos, note esto, los versículos 10 al versículo 12 hablan de la arrogancia. Hablan de la arrogancia del ser humano, hasta dónde puede llegar su arrogancia. Leamos todos estos versículos para que podamos ver ahí y cambiar algunas cosas y pensar qué es lo que está pasando acá. Dice el Señor acá, dos hombres subieron al templo a orar y mire los que fueron a orar todavía, una pareja que realmente uno no entiende, ¿no? Un fariseo y un publicano. Este último, uno de los más despreciables del pueblo de Israel, porque cobraba los impuestos y cobraba más y era un ladrón, etcétera, etcétera. Algunos publicanos famosos, Zaqueo, Mateo, imagínense. Y ahí van a orar al templo de Jerusalén. Bueno, veamos cómo nos podemos reflejar tal vez en esto. Y dice que uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Cómo juntar a estos dos? Bueno, el fariseo, y esta es su oración, la arrogancia que hay cuando las personas no reconocen su propia necesidad, no reconocen lo infelices que son sin Dios. Y mire lo que dice el fariseo. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, 2 puntos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No sé si el publicano habrá estado escuchando esta oración. No lo sé. No lo sé. Y si lo estaría escuchando, a lo mejor cuán pequeño se sentiría este publicano al lado, decir, pero este hombre que está orando al lado mío es magnífico, es superdotado. Y tal vez en la oración este hombre, este publicano le estaría buscando las alas al fariseo. Pero este es un santo que está orando.
wow, qué pecador soy yo, diría el publicano. Y aún más, el fariseo dice en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Y aún más, doy diezmo de todo lo que gano. ¡Qué perfección! ¡Qué santidad! ¿Cómo no imitar a este hombre? No. Ahora mire el versículo 13 y versículo 14. Y después lo voy a desarrollar. Mas el publicano dice, estando lejos, no se quería acercar a Dios. Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y anote esto, por favor. Agréguele este artículo que hay ahí, tan importante. Un pecador. Falta este artículo ahí en la Reina Valera. Un pecador. Se está indicando solo. Yo soy un pecador. Y Jesús en el versículo 14 va a dar la conclusión de esto. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Veamos cómo vamos a explicar esto. ¿Sabe que el fariseo llegó a orar enaltecido y terminó siendo humillado? Llegó enaltecido y terminó humillado. Aún miren algunas características. Este fariseo es pecador, pero se está fijando en el otro. Se está fijando, porque él cree que con algunas obras va a querer acercarse a Dios y comprar la gracia de Dios porque ayuna 2 veces, porque no es adúltero, porque no es ladrón. Qué increíble. Qué distorsión de la santidad de Dios. Qué distorsión. ¿Cómo es posible acercarse a Dios? Y aún más la arrogancia de este hombre al decir que oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. No le alcanza su ego. Es tan grande que no le permite ni siquiera, como este infeliz del versículo 3, este publicano, de poder alzar los ojos al cielo y decir, oh Dios, sálvame. El fariseo pecador pensaba que Dios actuaba dentro de un sistema de méritos. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. Le estaba diciendo, Señor, estoy haciendo cosas que te agradan, así que por favor, mírame en base a eso. Queridos, hoy día Dios no mira al hombre por su condición económica, por su apellido, lo va a mirar a través de Jesucristo y lo va a aceptar a su reino a través de Jesucristo el Señor. No hay otra solución, no hay otra forma de acercarse a Dios, no hay caminos. Como dice en Roma, todos los caminos llegan a Roma. Acá no todos los caminos llegan a Dios. Y eso Pablo se lo enfatizaba a su hijo Timoteo. Timoteo, escucha algo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay más. No hay más. Nadie más puede perdonar tus pecados sino Jesucristo el Señor. Pero este fariseo le estaba diciendo al Señor, Señor, me tienes que aceptar por lo siguiente, porque no soy pecador. Estoy orando, te doy gracias. ¿Y sabes por qué te doy gracias? Porque no soy como este infeliz que está al lado mío, ni soy como los hombres. ¿Qué tipo de oración, queridos? Nada de reconocer su propio pecado, absolutamente nada, absolutamente nada. El publicano sabía que Dios era misericordioso. Mire por favor una cosa, anote si quiere ahí. Una oración centrada en sí mismo jamás será respondida, más bien ofende a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Una oración centrada en sí mismo jamás será respondida por Dios, más bien ofende a Dios. Lo ofende terriblemente. No puedo centrar la oración en mí. Y ese es el momento de poder aprender a orar. Y eso es lo que Jesús les dijo. Jesús a los 12 no les enseñó a predicar. Jamás el Señor les enseñó a los 12 cuando los mandó de 2 en 2
Y le dijo, ¿sabe? Y a los 70 también, él no le dijo, ¿sabe qué? Vengan muchachos, les voy a hacer 3 meses exégesis, le voy a hacer hermenéutica y homilética para que puedan hablar bien. ¿Sabe lo que les enseñó el Señor? A orar. ¿Y sabe lo que les decía en la oración? Les enseñó, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración centrada en Dios es una oración que llega a su presencia. Pero cuando yo centro la oración en mi necesidad y completamente, estoy equivocado, estoy errado. Debo tener un equilibrio en la oración, pero más el equilibrio debe ser pasado para poder reconocer, para poder exaltar los atributos de Dios. Mire, el fariseo, aquí están los 5 no del fariseo. Son 5 no. ¿Qué forma más arrogante de enfrentar a Dios con 5 no? ¿Cuáles son? Primero, Señor, no soy como los otros hombres. No soy. ¿Cuál es el segundo no? No soy ladrón. Creo que aquí se equivocó. Creo que aquí se equivocó este fariseo. Mire, si podemos ver ahí, Mateo, capítulo 23. Versículo 14. Se lo voy a leer en otra versión para que usted pueda ver ahí la diferencia. Dice así lo siguiente, en otra versión. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, líderes? Ahí a usted le aparece como escribas, creo. Líderes de la ley religiosa y fariseos. Y el Señor continúa diciéndoles, hipócrita, con todo descaro engañan a las viudas y se apoderan de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos al hacer largas oraciones en público. Por esta causa recibirán un severo castigo. ¿Qué les parece? Se metían a las casas los fariseos de las viudas para decir, ¿me podrías dar algo? ¿Por qué no inscribes tu propiedad a mi nombre? Y este fariseo le estaba diciendo al Señor, no soy ladrón. ¿Qué estaba haciendo? También lo puede comparar ahí si quiere en Marcos capítulo 12, versículo 40. Quiere anotar ese texto. También si quiere anotar Lucas capítulo 20, versículo 47. Ahí también aparece esta historia. Hipócritas, le dice el Señor, ¿qué aflicción les va a llegar a ustedes? Líderes de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, con todo descaro engañan a las viudas. Qué interesante es esto, hermanos. Cómo el Señor no los va a dejar tranquilos. Los 5 no, no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y no soy ni menos como este publicano, Señor. Estaba lejos de poder creer que es un pecador. Versículos 13 y versículo 14 de Lucas 18. Si me acompañan ahí nuevamente. Increíble, este fariseo ayunaba 2 veces a la semana, que era un extremo, era algo, no estaba en la ley que él hiciera esto, pero hacer esto, y no tan solo eso, sino que también dice el Evangelio, ahí en Mateo, que cambiaban su rostro. A ver si podemos buscar ahí, creo que en Mateo 5. Antes que vamos a otros versículos. Fíjese que el Señor le va a dar aquí en Mateo capítulo 6 una enseñanza impresionante. Capítulo 6 va a explicarnos de que debemos de hacer guardar nuestra justicia delante de los hombres.
indicando con esto que no podemos entonces pecar descaradamente delante del Señor. Mire por favor, capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, refiriéndose a los fariseos. Saben ellos que echaban algo ahí al alfolí, a una cajita que había en el templo, y querían que todos vieran que los fariseos habían dado una ofrenda. Imagínense si hubiese habido ahí en ese momento Instagram, WhatsApp, Telegram o todas estas cosas hoy día sería, pero wow, los fariseos, los hombres más íntegros del mundo, porque querían ellos eso. Y el Señor les dice, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero aún más después el Señor le va a decir cuál es la posición de la oración. Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, nuevamente dando a entender sobre este tema de los fariseos. Mire, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto que digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra y cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y aún más hay otro problema, versículo 16, que tiene que ver con el ayuno. 3 cosas que los fariseos estaban practicando y que el Señor los condena. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Qué interesante. Qué interesante esto. Entonces, queridos, estos hombres ahora le toca orar al publicano. Y vea lo que dice el publicano. Volvamos a Lucas 18. Lucas 18, versículo 13 y versículo 14. Si usted lo está leyendo ahí, el publicano llegó consciente de su estado. Recuerde cómo llegó el fariseo. Llegó arrogante, llegó soberbio. ¿Y cómo se fue? No justificado, se fue humillado tal vez. Pero ahora el publicano llega consciente de su estado y se va. ¿Sabe lo que es lo interesante? Se va justificado a su casa. Mire lo que dice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Un pecador. Necesitamos estar conscientes de esto, queridos. 1 Timoteo, vamos ahí. Como un gran hombre de Dios llegó a poder comprender su pecado. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo Pablo va a ver este pecado? ¿Cómo se ve a sí mismo Pablo? Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo tengo el primer lugar. Pablo se pone en el primer lugar para decir, Señor, yo soy el más impedernido pecador, por lo tanto merezco ser el primero de todos los pecadores. No por querer ganarle a los otros, sino porque él se consideraba pecador delante de Dios. Y aún más después, el apóstol Pablo va a poder decir que el Señor le tuvo clemencia para ponerlo en el ministerio, le tuvo paciencia para hacerlo, queridos. El apóstol Pablo se miraba a sí mismo. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, Señor, ponme a mí en primera lista. Y esta era la condición de este publicano. Un pecador lejos físicamente, pero cerca a la vez por su oración a Dios. Se consideraba un pecador delante de Dios.
¿Cuál era su súplica? Señor, sé propicio a mí. Saber que esta palabra, ser propicio, significa, Señor, queda satisfecho con mi sacrificio. Eso le estaba diciendo. Queda satisfecho con mi ofrenda. Queridos, el pecado antes de Jesucristo no fue quitado de los hombres. Su ira no fue quitada completamente, sino que fue amainada, fue calmada momentáneamente. Cuando el pueblo pecaba, la ira de Dios venía y se arrepentía, la ira de Dios se detenía momentáneamente. Hoy día la iglesia disfruta porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y lo quita, hermanos míos. Ahora, ¿sabe lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1? Que Jesucristo es la propiciación, no tan solo por nuestros pecados, sino que también por los de todo el mundo. Él fue entonces la ofrenda perfecta para poder calmar la ira de Dios, que no venga sobre nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no tan solo por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Querido, entonces, cuando llegamos a esta conclusión, estamos seguros en Cristo entonces de que Él es nuestra propiciación. Él fue el que murió por nosotros. Interesante estas dos oraciones, ustedes después podrán seguir leyendo al respecto. Segundo punto, este ya es más corto. Queridos, no hay pecados, no nos engañemos, no hay pecados menores. No hay pecados menores. De hecho, Jesús, creo que conversaba con algunos hermanos de esto, Jesús pone al asesino al mismo nivel de aquel hermano que ofende y le dice necio a su hermano. ¿Sabía usted eso? La palabra necio es cabeza hueca en el original. Si uno le dice eso a un hermano, lo pone el Señor al mismo nivel de un asesino. Qué increíble. Por lo tanto, no hay pecados menores que tengan diferentes consecuencias, es otra cosa. Es muy diferente decirle a un hermano necio que poder matar a una persona, porque las consecuencias son diferentes, pero los dos son pecados. ¿Se entiende, no? Al respecto. Ahora, y por eso que deseo enseñar este punto, en que todos somos pecadores, que debemos tener cuidado, que tenemos pecados en nuestras vidas, pecados respetables. Y vuelvo a insistir, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos pecados respetables que quizás no nos damos ni cuenta que son pecados? Y ofendemos a Dios. Es decir, con esto creo fehacientemente en la universalidad del pecado. Y Pablo dice lo siguiente a los hermanos en Roma. Y tome atención, de hecho, Romanos capítulo 3, versículo 23, está la universalidad del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la universalidad del pecado. Todos pecaron. Por lo tanto, todos se hicieron cortos para llegar al reino de los cielos. Todos se hicieron cortos. Y aún más, si alguien cree que es cumplidor de la ley, Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que si un ser humano falla en un punto de la ley, se hace acreedor de toda la ley, de toda. Por lo tanto, hermanos míos, esto es grave, delante de Dios no hay pecados menores, no hay pecados pequeños, no hay mentiritas blancas, no hay mentiritas piadosas, son engaños de Satanás. Es como pensar ahora, para que viene ahora la Semana Santa, y somos tan ingenuos que vamos al supermercado y compramos huevos de conejo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Nunca en mi vida había pensado que los conejos ponen huevos. Y vamos al supermercado y compramos. Y vamos. Sí, increíble. Increíble, queridos. Cómo vamos distorsionando algunas cosas. Eso es para que usted medite, no sé, si quiere comprarlos usted allá, ¿no? El apóstol Juan
algo magnífico. Y sabe que los pecadores no tienen que ver con su estatus, no tienen que ver con su profesión, como dije al principio, no tiene que ver con su apellido. El apóstol Juan sabe lo que ve, algo tan desconcertante en el cielo, que para que cualquiera que lo escuche va a quedar atónito. ¿Y sabe lo que dice? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y versículo 12. Están todos los hombres puestos delante de Dios, ante el gran trono blanco. Mire lo que dice Apocalipsis. Vamos ahí. Capítulo 20, versículo 11. El apóstol Juan ve algo desconcertante. Dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y mire lo que dice ahora, lo que ve. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños. Cuando habla de grandes, es por su opulencia, no de porte. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Delante de Dios, hombres pecadores que tenían mucho en este mundo, delante de Dios, hombres pecadores que no tenían nada en este mundo, pero están delante de Dios para ser juzgados y ser echados al infierno. Qué increíble. Y son pecadores. Entonces, hermanos, cuando comparamos estas cosas, ¿cómo no hemos de que nuestras rodillas, nuestro corazón se pueda inclinar ante su presencia y decir, Dios, ¿por qué fijaste tus ojos en mí? Un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué me amas tanto, Señor? ¿Por qué? ¿Qué había en mí? ¿Qué había en mí? Y delante del trono de Dios estaba esto. Entonces se da cuenta de lo que estoy diciendo, la universalidad del pecado, por cuanto todos pecaron. ¿Y sabe por qué llegamos a esta conclusión? Porque son pecadores que vivieron su vida, toda su vida, sin aceptar el perdón de pecado por medio de Jesucristo. Y están enfrentando el juicio eterno por Dios. Qué impresionante, querido. Y nosotros tendremos que enfrentar el tribunal de Cristo para poder juzgar nuestras obras, pero no nuestra salvación, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Nuestra alma descansa en Cristo Jesús. Nuestra relación con Dios descansa en Cristo Jesús. Nuestra vida eterna depende de Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados depende de la sangre del Cordero de Dios, que quita y limpia toda mancha que pueda cometer el creyente. Y por último, hermanos, Cristo es hecho propiciación por nuestros pecados. No tan solo he visto, hermano, la universalidad del pecado, pero ahora en este tercer y último punto vamos a ver que entonces que hay solución. Queridos, si alguien me está escuchando, si alguien nos está viendo o alguien nos está siguiendo y no tiene a Cristo como su Salvador, Cristo es propiciación. Cristo dejó satisfecha la ira de Dios al morir en la cruz y presentarse como único y única ofrenda sustitutoria delante del Padre. No necesitamos más nada, porque Él se sentó a la diestra de Dios el Padre para ofrecer un único sacrificio, una sola vez y por siempre. ¿Estás sin Cristo? No demores más. Eres un pecador, necesitas al Señor Jesucristo para que Él perdone tus pecados. Dile al Señor en tu corazón, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, te suplico que me perdones. Que me perdones. Porque Él lo puede hacer. Yo como pastor no puedo hacerlo. Pero Él sí, como el pastor de los pastores, puede perdonar tu vida, puede perdonar tus pecados. ¿Sabe lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5? Dice que Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia nos salvó. No nos salvó por nuestras obras de justicia. Nadie puede ir al trono de Dios por sus propias obras. Si no fuéramos pecadores perdidos,
Cristo entonces no sería necesario. ¿Para qué hubiese venido a este mundo entonces? Pero como el pecado afectó tanto la relación con el ser humano, que Cristo entonces decidió tomar ese lugar que tenía que habernos nosotros tocado, y Él asumió esa responsabilidad. Romanos capítulo 3. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes? La universalidad, capítulo 3, versículo 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerda eso, no? Bueno, un poquito más abajo, usted va a leer lo que viene. Mire, esto es maravilloso. Cómo nos sorprende Dios. Versículo 24. ¿Estaban todos perdidos? Sí. ¿Nadie buscaba a Dios? No. Como dice Isaías 53, todos se fueron por sus caminos, todos. En Getsemaní todos arrancaron y dejaron solo al Señor. Mire ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y sigue, a quien Dios, el Padre Celestial, lo puso como propiciación, como alguien que pudo satisfacer las justas demandas de un Dios santo que está airado sobre los seres humanos que han pecado. Por lo tanto, Cristo lo que hizo al morir en la cruz, calmó, retiró la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Qué magnífico, querido. No hay cosa peor en este mundo que ser enemigo de Dios y que su justicia pese sobre nosotros. Qué impresionante. Y Pablo se lo está diciendo entonces a estos hermanos romanos, a quien Dios, hablando de Jesucristo, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Porque Él puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La justificación del que habla acá en el versículo 24 es interesante. La justificación que otorga Dios consiste en lo siguiente. Esta palabra justificación que aparece ahí es un término legal que significa la seguridad de un veredicto favorable. Ya Dios no nos dice soy culpable, Dios me dice que soy inocente, porque Cristo entonces pagó mi deuda. Ya no tengo deuda con Dios. Dios me declara justo en su soberanía. Ya no tengo deuda con Él. Es un acto de Dios, es un acto voluntario. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién se va a atrever a acusar a los escogidos? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Eso está haciendo una pregunta el apóstol Pablo. Aparte de todas las otras preguntas, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Cierto? Angustia, persecución y todo lo demás. Pero después llega el apóstol Pablo a conclusiones mucho más profundas. Y dice entonces, se atreve Pablo a decir, ¿quién se va a atrever a acusar a los escogidos? No. Ni aun Satanás puede entrar a acusar, como quiso acusar a Job. Recuerden ustedes. Dios es el que justifica. Maravillosa gracia. Es un acto de voluntario de Dios. Y sabe que aún en Romanos 5, si quiere buscarlo, se lo puedo dar y se lo puedo leer. En Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dios me justificó por medio de Jesucristo. Si eso no le conmueve, no sé qué le más podrá conmover. No lo sé. Yo espero que esto sea el gran ejemplo para nosotros. Y dice aquí el escritor Pablo,
que con su sangre Él nos compró, nos redimió. Y si quieren anotar estos tres conceptos, se los puedo dar de una para que oremos y vamos terminando. En el concepto de redención se envuelven tres implicaciones tremendamente importantes. Primero, que la redención es el pago o el rescate mediante la sangre de Jesucristo el Señor. Nadie más podría comprar nuestras almas, ni con todo el dinero que tuviese en sus manos o en el banco. Nadie. Solo la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, nos compra. Viniendo el Señor del cielo, no con dinero, sino que vino a la cruz y derramó su sangre. No era suficiente una gota, era suficiente toda su sangre para ser derramada por nosotros. Y eso es un hecho, es una realidad lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso. En Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Cómo entonces no nos va a amar tanto Dios? Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos a estos estímulos? Segundo concepto, que ahora, al ser comprados por su sangre, Dios retira la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros. Dios la retira. Gálatas, capítulo 3, nos habla de esto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero. Por lo tanto, ya vemos que la redención cumple el propósito del pago de una deuda ante Dios, que tiene que ser por su sangre. ¿Era necesario que muriera el Cordero? Sí, era necesario. Segundo, nos libra de la maldición del pecado de la ley. Y tercero, nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Es decir, la gracia ya pesa en nosotros. Lo que dice ahí 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Si lo pueden proyectar, es un texto muy interesante. 1 de Pedro 1, 18. Y sabemos que dice que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Su sangre preciosa. Está leyendo el mismo texto, ¿no? Sí, es eso. Por lo tanto, la muerte de Cristo cumple una gran importancia. Y ahora que tal vez vamos a celebrar en un tiempo más, una semana más, la semana conocida, la Semana Santa, es importante poder saber entonces que aquel que murió en la cruz no quedó en la cruz, no quedó ahí, no quedó. Él estuvo ahí, pero se levantó con poder. Me impacta las palabras de Hechos capítulo 1, cuando dice que estaban los apóstoles mirándose al cielo y vieron a su Señor siendo arrebatado desde la tierra hacia el cielo. ¿Cómo habrán quedado esos hombres? Y Jesús antes de irse al cielo dice, y de hecho la palabra del Señor dice así, y que le habló a los apóstoles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así volverá. Y el Señor les decía a ellos, no se vayan de Jerusalén, váyanse allá a Jerusalén y esperen la promesa que el Padre les ha dado, que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de hecho podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 1, y me seréis testigos. Qué increíble. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos, ¿yo un santo? Sí. Queridos, ¿yo un pecador? Sí.
como cantamos la gran canción esa, sublime gracia, que soy un pecador y Él me salvó. Oramos para dar gracias al Señor por esto. Padre, gracias, porque nuestra mente, Señor, tan pequeña no alcanza a dimensionar estas verdades bíblicas. Pero el apóstol Pablo, cuando las escribía para nosotros, él hablaba de esto: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aún Pablo les hablaba diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Padre, un renglón más abajo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, hemos sido salvos por gracia, no, como dice Tito, no por nuestras obras que hubiésemos hecho, sino solamente hemos sido salvos también por tu misericordia, viéndonos indefensos. Señor, y esto comenzó ahí en el Edén. Y no paró, Señor, y no ha parado y no va a parar lo destructivo que es el pecado en nuestras vidas. Hoy día nosotros podemos gozar de que el pecado no nos va a llevar al infierno. Pero si no tomamos atención, el pecado nos hace perder la comunión contigo. Y nos puede destrozar, Padre. Por eso te pedimos ayuda, Señor. Que nos ayude, Señor, a controlar nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, para combatir contra ellos y poder vivir vidas que te agraden a ti en todo momento. Señor, porque nos has trasladado de aquella oscuridad al reino de luz que es tu Hijo. Entonces, Señor, ¿cómo no vamos a responder a estos estímulos? ¿Cómo no va a hacer eco en nuestros corazones al pensar que Cristo murió por nosotros? El justo por los injustos. El justo clamando en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Y tu Padre no le respondiste. Y dice ya, Señor, que ya llegada a las 3 de la tarde, tu Hijo exclamó con voz muy fuerte y entregó su espíritu. Y murió. Y Padre, fue sepultado con los impíos. Y Padre, al tercer día, dice que fue María Magdalena. Y por eso te glorificamos, Señor. Porque dejaste, Señor, indicios en tu palabra de que tu Hijo no quedó preso en la tumba. Y fue María Magdalena corriendo muy de mañana, cuando aún ya era oscuro, y se apresuró a ir a ver a su Señor. Y dice tu palabra que la piedra estaba removida. Y cuando entró solamente vio los lienzos y vio que estaba ahí las ropas. Y dice tu palabra que habló con alguien que estaba ahí y que lo confundió con el jardinero. Y le dice a esta mujer: Señor, si tú lo has tomado, dime dónde está para ir a buscarlo. Y el ángel se revela y le dice: no está aquí. Él ha resucitado. Gracias, Padre. Y aquella mujer salió corriendo de aquel lugar y fue y se los contó a los apóstoles. Dice que Pedro, incrédulo, corrió primero, y también Juan. Y Juan, como era más joven, le ganó la carrera al apóstol Pedro. Pero Juan no introdujo su cabeza en el aposento, sino que esperó que llegara el apóstol Pedro. Y realmente se dieron cuenta que el Señor ya no estaba ahí. Y se presentó vivo, con muchas pruebas, a más de 500 hermanos. Así que, Señor, ¿cómo no hemos de darte gracias? Porque hoy día servimos a un Salvador que está vivo,
y está intercediendo allá arriba en los cielos con nosotros. Entonces, Padre, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí que esta iglesia, Padre, que Cristo compró con su propia sangre, ahora lo que quiere es agradecerte tus bondades. Y queremos cantar, Padre, queremos adorarte y queremos ser buenos hijos obedientes a ti, apartados del pecado. Señor, somos pecadores y esa es la verdad, pero hoy día somos pecadores comprados con la sangre de Jesucristo. Te alabamos, Padre, por estos momentos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.